no quiero una escuela perfecta. Quiero una escuela donde mi hijo pueda encajar sin dejar de ser él. Por eso hoy vamos a hablar con el Colegio Alemán, pero no desde sus rankings, que ya sabemos que ha sido rankado por el periódico Reforma como el mejor la mejor prepa de todo México, sino más bien desde la mirada de los niños, desde el aula, desde el acompañamiento de los profesores. Eso va a estar muy interesante porque si hay estructura, puede haber empatía en la educación. El día de hoy tenemos a la directora del Colegio Alemán de la parte sur, porque hay varios colegios alemanes, mi queridísima Marilis Guevara, y nos va a contar todo sobre el colegio y más. Así que no te lo puedes perder. Bienvenida a La Neta Madre. Yo soy Graciela Pérez y esta es La Neta Madre. Mi queridísima directora Marilis Guevara, bienvenida a La Neta Madre. Qué placer tenerte aquí. No, gracias a ti por invitarme. Oye, y la pregunta del millón, ¿se puede tener estructura con empatía? De hecho, si tienes estructura, es más fácil ser empático. La realidad es que los niños lo que necesitan es un marco en el que se muevan libremente. Y si tienen un marco para permitirles ser libres, pueden ser mucho más empáticos y ayudar y compartir con los compañeros porque ellos saben lo que se siente. Y si tú sabes lo que se siente, sabes cómo ayudar. ¡Qué maravilla! Pues estamos empezando con el pie derecho. Va. Esa es la primer preguntita, pero el Colegio Alemán ya lleva muchísimos años, más de 150 años. No, 130. 130, bueno, ya casi lo mismo. 130 años. Pero cuéntanos un poquito de la historia del Colegio Alemán y de la visión con la que comenzó el Colegio Alemán. Resulta que hace 130 años había unas 2 o 3 familias alemanas que vivían en lo que hoy es el centro de la Ciudad de México y se casaron con mujeres mexicanas y no querían que sus hijos perdieran el idioma y la cultura. Entonces trajeron a un maestro de Alemania y en la sala de esta familia estaban dando clases. Entonces pasa el tiempo y como 20, 30 años después ya tenían tantos niños que no cabían en la sala de la familia y compraron un colegio en lo que hoy es Bucareli, el primer colegio alemán, y ese como colegio ya lo inauguró Porfirio Díaz. O sea, hay fotos. ¡Wow! Entonces, 130 años después, aquí estamos. El colegio ha tenido, alguna vez estuvo en Tacubaya, luego estuvo en Polanco y actualmente hay 3 grandes colegios alemanes en el sur, en el poniente y en el norte. Y yo creo que lo que ha mantenido el colegio alemán en estos 130 años es la actualización, que es un poco para lo que va nuestra plática. Okay. Porque obviamente el colegio alemán que a lo mejor tú recuerdas que te platicaban cuando eras niña, nada tiene que ver con el colegio de hoy. Okay. Es un colegio que se actualiza y por eso sigue vivo después de 130 años. ¿Y cuáles han sido los cambios más grandes? Por ejemplo, actualmente, ¿qué es lo que han tenido que estar cambiando para estar modernizados? Yo creo que lo reciente, lo que más ha cambiado es cambiar la prioridad de lo académico a lo emocional. Okay. Considero que nuestro colegio, que antes era pues de aprender de memoria y de puro geniecito que salía con supercalificación en física, matemática, ahora somos un colegio que lo que le da importancia es a la personalidad y al crecimiento de cada niño, porque la realidad es que ya nos alcanzó el futuro. Estos niños van a vivir en un mundo de inteligencia artificial. Entonces nosotros lo que queremos es crear niños que pasen de ser los que se manejan a ser los que manejan la inteligencia artificial. Y eso lo generas con criterio, con autoestima, con iniciativa, con curiosidad, con creatividad. Y la creatividad es la enemiga de las planas y de aprenderse de memoria. Entonces vamos por lo contrario.
Me llama la atención lo que dices porque siempre he creído que el colegio alemán no te enseña a memorizar, sino más bien a sacarle lógica a las cosas. Yo había escuchado que eso era como una diferencia de otros colegios. Es correcto. Aquí de lo que se trata es enseñar a los niños a pensar, pero no solo a pensar, a tener criterio. ¿Esto que estoy pensando me conviene o no me conviene? Porque digo, al final de la historia eso es lo que importa, ¿no? Que tú sepas hacia dónde quieres ir y si te va a funcionar o no te va a funcionar. ¿Y eso viene de Alemania? De Europa en general, ¿no? Exacto. Yo creo que una de las ventajas que ofrece el colegio alemán es que sí trae una mentalidad europea. Totalmente. La verdad es que la parte americana nos queda muy cerca y el tema de por qué mi hijo no aprende a hablar inglés, digo, sí va a aprender, pero primero va a aprender algo mucho más complicado, que es enfrentarse a un idioma tan difícil como el alemán y no tenerle miedo, aventarse el reto y llegar a su casa y donde nadie habla alemán y decir, pero yo sí hablo y yo puedo hacer esto solo. No necesito que tú lo hagas por mí, yo puedo. Claro, que al final del día yo creo que lo de menos vendría siendo el idioma, que como bien mencionas, definitivamente es un idioma muy complicado y eso te abre las puertas a poder entender otros idiomas. Pero el sistema en sí, el sistema europeo, la mentalidad con la que crecen los niños, creo que eso es algo súper enriquecedor tenerlo en México, ¿no? O sea, la manera en la que, y fue como comencé mi plática y aquí estamos en La Neta Madre y de verdad agradezco este espacio, sí. pero me gusta que en colegios como el alemán fomenten la autenticidad de los alumnos. Y no sea un tema de, es que todos tenemos que tener lo mismo, ¿no? Un poco, el sistema europeo es así un poco, es ¿no? Correcto. No hay uniforme, es un colegio laico. ¿Por qué es un colegio laico, por ejemplo? Uf, ahora sí me haces una pregunta más complicada. Es un colegio laico porque desde sus orígenes en Alemania, fíjate, que ahora voy a cambiar el discurso. En Alemania los kinders particularmente pertenecían a la iglesia. Pero la escuela como tal ya no, esa pertenecía directamente al gobierno. Entonces, cuando los alemanes vinieron aquí y dijeron queremos esto, buscaron dar libertad de creencia, porque tú sabes que Alemania es literal mitad protestante, mitad católica. Sí. Entonces tenías que buscar algo que no se fuera ni de un lado ni del otro. Y yo considero que el que sea laico te da también la libertad de creer en lo que tú quieras, claro, y no te obliga a seguir una línea que no necesariamente es la de tu familia. Claro. Porque recuerda que los niños están inmersos en una familia, ¿no? La familia es su tribu. Entonces tú no puedes estar en un colegio que va en contra de lo que la cultura de tu familia promueve. Entonces yo creo que el ser laico te da la libertad de ir para donde tú quieras. ¿Tú consideras que el colegio alemán, al tener este tipo de características de la que estamos hablando, de que los niños deciden quiénes son y no copian a los demás, puede llegar a cruzarse con una línea muy delgada que es el libertinaje, que entiendo muchos de los padres con los que yo he platicado dicen es que a mí me da miedo un sistema como el europeo porque se me hace mucho más abierto que uno mexicano y siento que no va con mis valores. Es correcto. Fíjate que es muy interesante esa línea delgada que tú mencionas, porque, por ejemplo, digo, ya sabes que yo represento el kinder, ¿no? No la primaria, pero aquí en el kinder lo que buscamos es formar a los niños de tal manera que cuando pasen a la primaria sepan enfrentar esos retos. Entonces tenemos lo que aquí se llama literal kinder abierto, en el cual el niño puede decidir dónde quiere jugar, con quién quiere jugar, cuánto tiempo quiere jugar. Y eso logra que él se sienta libre de elegir, porque es muy importante que tú te sientas libre de elegir. Claro. Sin embargo, está dentro del marco de las reglas que yo pongo. Claro. Entonces yo colegio pongo un marco y tú dentro de ese marco te mueves libremente. Entonces la competencia que significa sentirte libre y ser responsable de tus decisiones, la practicas desde pequeño en un ambiente amable, en un ambiente que te cuida, que te ayuda a tomar la decisión correcta. Entonces yo creo que no
aprendemos a ser libertinos en el colegio alemán, aprendemos a ser libres y a ser responsables de lo que nosotros decidimos dentro de esa libertad. ¿Qué significa libertad? Libertad para nosotros en el colegio significa tener la posibilidad de elegir dentro de un marco que es por mi bien, qué es lo que quiero hacer primero, qué después, dentro de unas reglas muy sencillas. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos 5 reglas, entre las cuales obviamente está respeta a tus compañeros y respeta el material. Entonces, si yo me muevo dentro de ese respeto, soy libre, pero sin invadir el espacio del otro. Porque acuérdate que tú eres libre hasta donde te invades el espacio de la otra persona. Claro. ¡Qué interesante! Oye, pues mira, yo que he platicado con tantos padres de familia que deciden una escuela u otra, otra de las preocupaciones, por ejemplo, de meter a las mujeres al colegio alemán es que, ¿sabes qué? A mis hijos sí los podría meter, pero a las mujeres yo prefiero meterlas a un colegio de puras mujeres para que se aprendan a dar su lugar. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, ahí sí ya tengo que serte muy sincera. Yo tengo 2 hombres y 2 mujeres. Estamos en la neta madre, ¿eh? Mamá. Así que podemos ser... ¡Ay! Casi se me cae. Y yo me acuerdo que platicando con mis hijas en algún momento, porque fíjate, hablando de las netas, mis cuñadas son de colegio de puras niñas. Y el papá de mis hijos y su hermano son del alemán. Entonces sucedió justo lo que tú dices. Las mujeres en uno y los hombres en otro. Y me acuerdo que platicando con mis hijas en algún momento, ellas me decían, mamá, pero en la banqueta tampoco caminan las mujeres de un lado y los hombres del otro. O sea, todos caminamos en la misma banqueta. Entonces, yo en lo personal considero que los colegios que no son mixtos no viven la realidad. Y en mi experiencia, las niñas que crecen con niños al mismo tiempo se dan su lugar mucho más que las niñas que nunca han tenido que defenderse como mujeres en una situación que puede o no ser de hombres. Por ejemplo, aquí el porque ya sabes que el fútbol pues es el fútbol. Claro. Lo mismo juegas como niña que juegas como niño. Entonces, de hecho, hemos tenido problemas con las niñas entran como en 4º de primaria, ya no las dejan jugar en los mismos equipos. Tienen que tener una liga femenil. Entonces, aquí tenemos 3 o 4 porterazas y ha habido todo un tema de discusión con las ligas de otros colegios porque no las dejan jugar como ellas están acostumbradas aquí. Entonces, yo creo que como mujer es más importante todavía crecer en un mundo que tiene las 2 posibilidades para que tú desde un principio vayas viendo, yo también puedo. Claro. O sea, no porque sea niña, no puedo hacer esto y más todavía. Entonces, yo pienso que es mucho más valioso para una niña estar en un colegio mixto que para un niño. Claro, y aparte también creo que, como dices, te da herramientas para que tú te desenvuelvas de la manera en la que es el mundo. O sea, ¿cómo vas a entrar a la universidad o a trabajar desde la universidad con hombres si no sabes cómo desenvolverte ya de una manera como más profesional o académica, ¿no? Con ellos. O sea, es muy interesante porque también algo que nos interesa tanto en la neta madre es buscar esta ecuanimidad laboral. Entonces, cuando existen estas brechas de diferencias que claro que son respetables, pero de diferencias de colegio, de que las niñas acá, que los niños acá, siento que estamos rompiendo fuera de ayudar precisamente a esta igualdad laboral, ¿no? Porque una mujer que sepa tan inteligente como su compañero, con las mismas herramientas académicas, pues se va a desenvolver distinto. Sí. Que una niña que igual y le enseñen a tejer en la escuela. Sí. ¿No? Tejer es una habilidad. Sí, que tejer es una habilidad y está maravillosa, pero también hoy por hoy, con la evolución que hemos tenido, como tú dices, el manejo de la tecnología es sumamente importante. Sí, es importante y sobre todo yo creo que lo que nosotros buscamos aquí es que
todos somos iguales. O sea, la capacidad la tenemos todos igual. Digo, no solo niña, también piensa, hay ciertos niños que son muy buenos para el idioma y hay otros que son buenos para el deporte, ¿no? Exacto. Entonces aquí lo que se busca es lograr para qué eres bueno. Y eso para lo que tú eres bueno, eso es lo que te tenemos que apoyar. Obviamente hay que llevarlo todo. No porque eras bueno para el fútbol, no te van a calificar el examen de matemáticas. Sí. Pero aún así tienes la oportunidad de brillar en diferentes. Y eso es lo que necesitamos todos los seres humanos. ¿Estás de acuerdo? Claro. Brillar. ¿Qué tanta apertura, mi Marilis, tú ves en, por ejemplo, un estudiante que sobresalga en el golf, ¿no? Que sobresalga en el golf, que sea buenísimo y que porque tenga que ir a torneos tenga que faltar a las clases, pero que cumpla con la escuela como se debe? Mientras cumpla, hasta Dios, yo entiendo, no hay ningún problema. De verdad no hay, porque al final, si tú eres bueno en el golf, esa excelencia que tienes en el golf se va a reflejar en lo demás. Porque no eres solamente bueno en el golf, tienes que haber sido bueno en muchas cosas. En la disciplina de pararte temprano, en asistir a tu clase, en cumplir con las reglas que te da el maestro, en seguir instrucciones. O sea, ser bueno en algo es como nadar el tenista, ¿no? Sí. Entonces, él tiene todo un ritual y empieza desde chiquito y así es. Para ser un gran campeón de golf tienes que empezar desde chiquito. Totalmente. Entonces tienes que saber las reglas y una vez más tienes que entender qué te conviene y qué es lo que en este momento vas a dar prioridad. Con esa exigencia académica que tienen en el colegio alemán, entonces sí habría esta apertura a los deportes, o sea, con obviamente niños que sobresalen en cualquier actividad. Sí hay. Okay. Digo, no sé si pueda decir nombres, pero tenemos aquí una que hoy es diputada que era excelente en los deportes y sale en la tele y todo y salió muy bien de la escuela. O sea, es una gran estudiante, una gran deportista y se puede todo. Claro. Digo, tal vez no que te fueras todos los días y nunca fueras a la escuela, pero al final esos acaban siendo homeschool de todas maneras. Pero yo creo que el colegio, además, particularmente el colegio alemán, le da mucha importancia al deporte. Entonces hay todo un movimiento de deporte después de clases, incluso ahorita seguramente has oído de la famosa Copa Humboldt. Sí. Y entonces se juntan los mejores deportistas de todos los colegios alemanes de México y compiten. Entonces, además de la competencia, se genera esta sensación de pertenecemos a esta unidad y se genera esa camiseta del colegio alemán que de alguna manera te lleva lejos. Y pues tenemos exalumnos de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy valioso que le demos la importancia que se merece a cada una de las áreas que forman al estudiante y después ser humano. ¿Cómo consideras tú que es la comunidad del colegio alemán? La comunidad del colegio alemán la verdad, es muy unida. Es muy unida porque al final, fíjate, tú empiezas en kinder y terminas en prepa. Es un proyecto de vida. El colegio alemán es un proyecto de vida porque empiezas en kinder, terminas en prepa y como estás aprendiendo a hablar alemán, pues no tienes mucho para dónde hacerte, sí, ¿no? O vas al suizo o vas al alemán. Sí. Entonces, al ser así, las generaciones se conocen, conviven, no solamente en un plantel, sino en todos, y se hacen grandes amistades porque lo que tú decías hace rato, los valores son los mismos. Las niñas y los niños valemos lo mismo, todos nos vimos ante el problema de entender física en alemán. Entonces, todas estas cosas unen. Y como viviste niño desde el principio, entonces se incorporan las parejas de los que fueron exalumnos y se genera una convivencia muy, ¿cómo te diré? Justa. Justa sería la palabra. Me encanta. Sí. ¿Y qué valores son los que rigen al colegio alemán? ¿Qué valores? Yo diría que la disciplina, pero no la disciplina vista como siéntate bien, ponte el uniforme. ¿Te acuerdas que les medían la falda, sí, a las niñas, que te hincabas y no sé qué? Sino la disciplina del estudio, del cumplimiento, de tú ser responsable de lo que vas a hacer. Entonces, la responsabilidad, el respeto por diferentes creencias, por diferentes situaciones familiares, la puntualidad.
Ese también me parece un valor muy importante. Luego, el ser empático, el saber que, por ejemplo, no sé, yo soy buenísima para las matemáticas y tú eres bueno para el deporte, entonces no me voy a burlar de ti porque no puedes la matemática, si no te voy a ayudar. Entonces, yo creo que son una serie de valores que lo que se busca es que formen ciudadanos respetuosos y con miras a mejorar el mundo que tienen. Ahorita, por ejemplo, tenemos el proyecto del reciclaje y la verdad es que se está generando entre los niños algo fantástico. Ahorita vimos a un niñito que iba al baño con su juguito. Y dices, ¿por qué vas al juguito? Y entonces dice, es que lo voy a enjuagar para echarlo a la basura del reciclaje. Entonces, yo creo que somos una comunidad propositiva y que ve el bien de México como uno de sus principales metas. ¡Qué maravilla! ¿Qué padres serían los padres candidatos para meter a sus hijos al colegio alemán? ¿Qué tipo de padre sería? Pues yo lo que pienso cuando veo, digo, yo lo veo porque estoy en el kinder y tu carrera en el colegio alemán empieza en el kinder, porque somos pocos o son pocos los que hablan alemán más allá. Entonces tú llegas aquí en el kinder y lo que la mayoría de los papás quieren es lo mejor para sus hijos. Quieren darles una oportunidad que los lleve a ser mejores que ellos mismos, ¿no? Darles más oportunidades de las que yo tuve, porque al final lo que le voy a dejar a mi hijo es una buena educación. Entonces yo creo que son papás muy informados, son papás que buscaron, que estuvieron viendo diferentes alternativas. Son papás que conocen o se imaginan el futuro que van a tener sus hijos dentro de 20 años, porque es cuando están empezando aquí. Y son papás abiertos al cambio, a buscar algo que no necesariamente fue lo que ellos vivieron, sino buscar algo nuevo, algo, y digo, seamos sinceros, Europa va a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con la cultura, comparado con nosotros o con los americanos. Y específicamente Alemania. Es uno de los países más avanzados en Europa. Es correcto. Creo que Alemania es del tamaño o más chico que Chihuahua. Es correcto. Y mueven toda Europa. Sí, ¿no? Así es. Entonces, digo, eso también es una cosa que a mí me impresiona de sobremanera del colegio, que de alguna manera tiene algo, ¿no? O mucho de esta cultura alemana, que todo lo que hacen los alemanes, la verdad es que los alemanes son muy democráticos. No parecería, pero son muy democráticos y yo creo que eso es un valor bien importante. Ahí, por ejemplo, seguro ya fuiste, pero si tú vas en Alemania en el camión, porque el transporte público es de primerísimo, claro. Nadie te pide tu boleto. Asumen que tú pagaste. Claro. O sea, parten de que tú respetas la regla y que no es necesario estarte diciendo, ¿ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? Sí. Y creo que nosotros aquí hacemos algo similar. Asumimos que tú conoces la regla y no te estamos regaña y regaña porque no la haces, sino más bien hasta te preguntamos, ¿por qué no la seguiste? O sea, si tú sabías que esto es lo que ¿por qué no lo hiciste? Y perdón que te interrumpa, directora, pero tiene toda la razón. A ver, sin ventanear no voy a decir nombres, pero yo en la universidad estudiando con una persona del alemán muy querido, bueno, ya voy a sacar la sopa, por no decir mi esposo, hazte cuenta que no estudiamos nada, ¿no? Y entonces yo estaba viendo cómo copiar. Yo decía, no, pues es que tengo que contestar una o dos, o sea, no hay manera de que entregue el examen vacío. Bueno, pues mi esposo, así, el examen en blanco. Va y lo entrega. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible que acabas de entregar el examen? Trata de copiar. Me dijo, no, yo no copio. Yo no copio. Yo la próxima vez voy a estudiar y me va a ir perfecto, pero yo no copio. Me quedé helada, porque obviamente yo sí copié y copié como 5 o 6, tratando ahí de buscar. ¿Copiaste bien al menos? Sí, más o menos, medio que pasé de panzazo. O sea, él hizo el intento, el examen en blanco, y yo dije, wow, me quedé sorprendida, pero no nada más eso, que él estaba seguro que si él estudiaba, le iba a ir muy bien. O sea, él poco estudió en la universidad porque
él dijo, a ver, es que para mí, o sea, para mí la universidad está regalada. Sí. O sea, para mí lo que fue secundaria, prepa, estudiar en alemán, para mí fue, o sea, durísimo. Sí fue un esfuerzo muy, muy importante el que tuve que hacer. Pero bueno, ahorita estoy disfrutando la universidad y no tengo que estudiar como antes, ¿no? Es cierto. Entonces, que imagínate, si tú desde chiquito estás enfrentándote con una maestra que te habla algo y te dice y tú no entiendes nada, entonces tienes que diseñar estrategias de aprendizaje superiores a que si yo te hablo en un idioma que tú entiendes. Entonces, fíjate, él tiene que hacer inferencias. ¿Qué me estará queriendo decir? Está agarrando la silla. Algo tiene que ver con la silla. Entonces, tu cerebro trabaja al doble. Claro. Y ahí es donde está. Siento yo que colegios como este, digo, no es el único, pero el aprender bicultural, bilingüal y hasta trilingüe te hace un cerebro mucho más capaz. Entonces, claro, llegas a la universidad, te hablan en tu idioma, y dices, no, pues si me hubieran dicho desde un principio esto en español, pero tú ya lo aprendiste en alemán. Claro, y entonces el colegio alemán es bicultural y trilingüe, ¿no? Esto quiere decir que tiene las dos culturas, alemana, mexicana, y hablan español, inglés y alemán. Correcto. ¿No? Bueno, sí, y que es el único, bueno, está el suizo también, que es así. El suizo es igual. Y el japonés, por ejemplo, pues es con japonés, el francés es con francés. Digo, al final es un plus que elijas un colegio para tus hijos que te ofrece un idioma adicional, porque eso sí nos preguntan. Claro. ¿De qué le va a servir a mi hijo hablar alemán? Digo, te voy a ser muy sincera. Como tal, de poco. Porque Alemania tiene poco que ver con México en cuanto a comunicación de niños. Claro. Eso no quiere decir que cuando vaya a estudiar a una universidad alemana no le vaya muy bien. Pero al final de la historia, lo que hizo que tu hijo, o sea, lo que le sirvió a tu hijo aprender alemán es que él hizo un cerebro mucho más poderoso por haber tenido que aprender 2 idiomas simultáneos, claro, que nadie maneja más que él. Entonces, ahí es donde está la ganancia y por eso lo pasa mucho y por eso ya ves que el alemán a cada rato sale ahí en primeros lugares. Es por eso, porque tu capacidad de pensar va al doble o al triple. ¿Y por qué no un francés o un japonés? O sea, ¿por qué alemán? Mira, porque bueno, el japonés se parece un poco a nosotros, sí, en la estructura, en el orden, en la disciplina, pero el alemán tiene la ventaja de que además de la estructura y la disciplina japonesa-alemana, tiene esa alegría que parece que no existe, pero esa alegría por la vida tipo Oktoberfest, ya sabes. Ajá. Entonces, sí, es una cultura muy completa, muy técnica, muy respetuosa, muy democrática, pero también divertida. Entonces, yo siento que esa es una ventaja que tiene el colegio alemán sobre otros. Y a ver, ahora yéndonos un poquito a la inversa, metiéndole un poco de jiribilla. ¿Qué papás no deberían de meter a sus hijos al alemán? Pues ahí sí te voy a decir, yo creo que no existe. Porque la realidad es que el que viene al colegio es el niño. Estoy de acuerdo que los papás tienen que estar de acuerdo con nuestros valores. Esos. Los que no están seguros, que quieren un colegio laico, trilingüe, bilingüe, o sea, que no están seguros que eso va con sus valores, tal vez les convendría buscar algo que los tenga a ellos más felices. Pero sin embargo, el que viene a la Schule, el que viene al colegio es el niño. Por eso yo creo que cualquier papá puede venir a esta escuela si confía en su hijo. Porque el hijo es el que lo va a cumplir. No tiene que confiar ni en ellos ni en la escuela. Tiene que confiar en el niño. Si tú confías en que tu hijo va a poder hablar 3 idiomas y que tu hijo va a poder, lo va a lograr. Porque todos los niños lo pueden hacer. Me deja sin habla porque es real que también hay muchas madres que dicen, híjole, es que no sé si mi hijo vaya a poder. Correcto. No sé si mi hijo vaya a poder con la estructura del colegio. ¿Qué le podrías decir a esas mamás? Yo le diría, ten confianza en tu hijo. O sea, ten confianza en ti. Porque tú eres la mamá de ese niño. Muchas veces, muchas maestras me dicen, es que antes no era así. Le digo, por suerte. Afortunadamente, estos niños son hijos de las mujeres que tú formaste en tu momento. Porque, bueno, en mi edad, o sea, tú eres de la edad de mis hijas. Entonces, si yo veo a tus hijos, digo, qué padre
que los hijos de ellas vengan con todas estas inquietudes, porque al final logramos algo superior a lo que era cuando yo fui niña. Y entonces yo diría, confía en ti como mamá, confía en tu hijo y dale la oportunidad. Ya si después tú te das cuenta, porque además pues en el alemán, en el japonés o en el Medici, en el que tú quieras, dale la oportunidad. Ya si ves que no funciona, busquemos un plan B. Pero en realidad los niños tienen la capacidad, los que los frenamos muchas veces somos los adultos. Entonces yo digo, confía en ti como mamá, confía en ti como papá y échale. ¿Qué tan metidas tienen que estar las mamás o los papás en la educación de los hijos? Pues en la educación de los hijos al 100, porque tú estás tomando la decisión por ellos. Claro. Entonces, la decisión es tuya cuando empiezan. Tal vez la carrera ya no, pero la realidad es que el colegio lo escogen los papás, ¿no? Pero luego tienes que decir, yo escogí, voy a confiar en el sistema y le voy a dar la oportunidad al sistema de ayudarle a mi hijo. Y lo que yo voy a hacer es estar muy abierta a los consejos o no que me den sus maestras, sus maestros, la dirección, la psicóloga. Y sobre eso vamos a trabajar juntos como equipo para que se logre. Entonces, ¿qué tanto? Al 100. Pero eso no quiere decir que tú hagas la tarea de tu hijo. Ok. Esa es la diferencia. Que eso es importante, ¿no? Porque hay muchas mamás que se tienen que sentar a hacer la tarea con sus hijos y tengo amigas que me dicen, Graciela, ¿tú no hablas alemán? ¿No? O ¿cómo vas a explicarle a tu hijo en alemán? ¿Cómo te vas a sentar a hacer la tarea con él? ¿Y qué contestas? Yo digo, no, yo no me siento porque el alemán se encarga de eso. Exacto. ¿No? El alemán se encarga de que el niño sea autónomo y que esa es una de las cosas que por lo menos yo busco como mamá, que mi hijo aprenda a pensar, que mi hijo aprenda a ir al baño, ¿no? Porque también esa es otra. En kinder, oigan, ya sus hijos tienen que ir al baño solos, ¿no? Tienen que enseñar ya que vayan al baño solos. Y hay en otros colegios que son más permisivos que siguen usando a los 5 años pañal los niños, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me gustan porque siento que les da más fortaleza al ser de los niños, porque ellos se sienten útiles, saben que ellos pueden hacer las cosas y eso te cambia la vida. Y se hacen responsables. Exacto. No, lo que tú me decías ahorita de tu esposo, él se hizo responsable de no haber estudiado. Dijo, no estudié, pues no voy a fingir, soy responsable de mi flojera. Entonces hoy aquí, por ejemplo, lo practicamos, si quieres ir a andar en triciclo, te tienes que poner un casco, porque tú eres responsable de tu seguridad. Claro. Y esa responsabilidad es la que tus hijos, cuando tengan tareas, pues se hacen responsables de su tarea. La tarea no es mía, es tuya. La haces, hazte responsable. No la haces, hazte responsable. Mañana a ver qué te dicen. Entonces, es como toda una cadenita que se va formando. Por el hecho de que haya tanta presión académica, ¿tú crees que los niños desarrollen una habilidad especial en las artes o nada tiene que ver? No, muchísimo tiene que ver. O sea, las habilidades académicas tienen mucho que ver con la creatividad. Al final, resolver un problema de matemáticas, entre más creativo eres y más vueltas le das, probablemente encuentres una manera de resolverlo. Y el arte es algo que se necesita para expresar todas esas técnicas, si tú quieres, que tienes dentro y que pueden salir en la música o en la pintura. Nosotros aquí en el kinder, la verdad, somos muy artísticos y manejamos mucho la Regio. ¿Conoces la pedagogía Regio? No. Donde se trabaja con el reciclaje, con tela, con luz. Entonces buscamos la manera de que también salgan esos pequeños artistas que tenemos dentro, porque no debe haber limitantes. No debemos de pintar adentro de la raya, debemos de pintar libres, ¿no? Porque esa es la idea. Y me encanta que lo menciones porque uno pensaría, colegio alemán, estructura, muy académico, no te permite todo esto, pero por lo que me has dicho, creo que al revés. O sea, marcan una cierta, como en una cajita, yo me imagino, marcan las reglas y dicen, dentro de esto puedes hacer todo lo que quieras. Y esa cajita es respetar a los demás y tu material. O sea, y respetar la escuela, ¿no?
que un poquito vendría siendo como las reglas que uno tiene que seguir en la sociedad. Así ¿no? es. Pero lo que me refiero es, al tener tanta presión académica por el idioma, ¿no los niños desfogan un poquito ese estrés con el arte? Con el arte y con el deporte, ¿no? Con el arte. Con el arte. Entonces yo pienso que sí, y aquí se busca mucho. O sea, siempre durante toda tu carrera aquí en la escuela hay clase de arte, clase de música, clase de deporte. O sea, es como, no es solo para desfogar, sino es para complementar, ¿no? Cabe mencionar, netas madres, que Frida Kahlo salió del colegio alemán. Qué barbaridad, ¿no? O sea, las actrices y actores que menos te imaginas también salieron del colegio. Bueno, Carstens, Frida Kahlo, y varias personalidades que, bueno, han sido muy importantes en nuestro país y no por nada, no por nada. No por nada. No, pues directora, qué placer haber platicado con usted. Para finalizar esta gran plática que tuvimos, me encantaría preguntarle, si se apareciera su niña interna el día de hoy, ¿qué le podría decir usted a ella? Pues fíjate que mi niña interna tuvo una infancia fantástica, tuve mucha suerte y creo que yo le diría, lo hiciste bien. Resultaste ser una gran mamá, tengo 4 hijos exitosos, resultaste ser una gran directora. Entonces yo diría, qué bien lo hiciste y dale gracias a tu mamá, porque al final ella te guió por este camino. Qué hermoso, directora. Muchas gracias por el tiempo. No sé si a las mujeres, nos siguen hombres y mujeres, pero a las mujeres hermosas de la neta madre que nos están viendo, si les quiera comentar algo. Pues mira, yo le platicaba la verdad a Grace hace ratito que la vida nos hace feministas, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces yo y mis hijas nos hemos convertido en grandes promotoras de los valores de las mujeres, porque consideramos que todavía nos falta mucho por marchar. Entonces, mujeres como tú, por ejemplo, que están aquí y alzan la voz y dicen, yo soy mamá, cuido mi casa, pero sin embargo, todo esto me lo deben a mí. Entonces, yo siento que es importante que las mujeres alcemos la voz y que nos ayudemos y que compartamos este conocimiento y estas capacidades que tenemos con todas las demás. Me encanta. Muchas gracias. No. Gracias, netas madres. Ya escucharon. Creo que el colegio alemán te hace ser una persona responsable de tus actos y dueña de tu camino, que eso es lo que más me gusta. Este mensaje fue hermoso y pues que le llegue a quien le tenga que llegar, compartan. Si están dudando en qué colegio meter a tus hijos, por favor, no saquen este tipo de colegios académicos que son maravillosos a sus hijas de pensar que ellas puedan. Confíen en ellas. No por ser mujer o hombre, uno es más inteligente que otro. Netas madres, suscríbanse al canal, les mandamos miles de besos y cuídense. Netas madres, si te gustó este contenido, no te puedes dejar de suscribir al canal y ver estos otros que están espectaculares. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre. Pica el link, clic.